¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. En Israel. Bueno, son las 7:48 de la noche. Nuestro siguiente invitado es el señor Martín La Rosa, de IATA Perú y Bolivia, ¿no? Área manager de IATA Perú y Bolivia. ¿Cómo está, señor La Rosa? Muy buenas noches y le agradecemos por su visita. Muchas gracias por tenerme en tu programa y dejarme transmitir un poco la preocupación de la industria por la aprobación de un proyecto de ley con serias repercusiones, sobre todo en los pasajeros. Bueno, tenemos que explicarles a los televidentes que el Congreso aprobó en primera votación un dictamen que modifica la Ley de Aeronáutica Civil para reconocer el derecho del pasajero a elegir libremente el asiento de su preferencia en un vuelo comercial sin costo adicional. O sea, todo pasajero que usa los vuelos comerciales nacionales o internacionales tiene derecho a elegir libremente el asiento de su preferencia, sin realizar pago adicional. Ojo, dentro de la categoría, tarifa o clase de servicio adquirido. Y además, el peso del equipaje de mano permitido en la cabina de la aeronave, ¿no? El equipaje que uno lleva en el avión, ¿no? ¿Cierto? Tendrá como mínimo 10 kilos sin costo alguno. Bueno, señor La Rosa, a ver, ¿cuál es su evaluación respecto o sus objeciones respecto a esta norma aprobada en el Congreso? Bueno, definitivamente los gremios aéreos no rechazamos de plano este proyecto de ley que tiene una discusión de más de 3 años y que lamentablemente responde más a lo que llamamos regulación anecdótica, ¿no? Me pasó a mí y me atribuye un problema personal a toda la industria, cuando en realidad lo que hace es perjudicar precisamente a los pasajeros e ir en contra de todo lo que ha sido el desarrollo del modelo económico de la aviación durante los últimos 40 años, que de alguna manera se simplifica en la flexibilización de tarifas. Quisiera que nos explique de manera clara cómo esto perjudica a los pasajeros, a los usuarios de las aerolíneas. Efectivamente. A ver, hoy día los pasajeros tienen la libertad de decir cómo quieren viajar. El modelo, como digo, ha evolucionado a ofrecer una serie de tarifas partiendo de una clase más básica, ¿no? Donde si yo no quiero un tributo adicional, no tengo que pagar por él. Los que quieran atributos adicionales, claro, van a pagar por él. Entonces, normalmente, cuando uno ve la composición de un avión, se tiene que alcanzar un punto de equilibrio. Y tener una flexibilización de tarifas permite precisamente, de alguna manera, jugar para que más personas puedan adquirir una tarifa baja. Al punto que hoy día el 70% casi del mercado aéreo peruano va por las tarifas más básicas, ya sea porque realmente son sensibles al precio, sus propias preferencias, no quieren un atributo adicional sino pagar menos, o por posibilidades económicas. Pero, a ver, en el sustento los congresistas han, no sé, han identificado o han consignado alguna falla en el mercado, o quizás han hecho un análisis de impacto económico, ¿o no? Ese es precisamente el problema que vemos. No se ha hecho ningún análisis de ese tipo, no se ha tenido una discusión previa. De hecho, tanto el MTC como el propio Indecopi se pronunciaron en contra diciendo que la elección del asiento no era un atributo esencial del viaje y por lo tanto lo que se está haciendo es fijar precios, regular la libertad económica y que en el fondo han entendido claramente que van a perjudicar precisamente a esos viajeros que antes no podían acceder al ticket y que hoy día sí lo pueden hacer. De hecho, te digo, en los últimos 10 años, del 2011 al 2019, subimos de 18 millones de viajeros al año a 43 millones. Y en ese mismo lapso de tiempo, el precio promedio de los tickets bajó casi un 40%. Y eso se debe precisamente al desarrollo de este modelo, que algunos llaman low cost, pero que hoy día aplica a todas las aerolíneas, que realmente permite que más viajeros accedan a un servicio que es esencial. De hecho, se calcula que casi tenemos 1,5 millones de nuevos viajeros al año gracias a este modelo de flexibilización y de tarifas bajas. O sea, lo primero que puede pasar ahora, porque esto, si no me equivoco, es primera votación, ¿cierto? Efectivamente, porque no se han alcanzado los votos para eximirla de una segunda. Exacto. Pero esto, entonces, de aplicarse, ¿qué acarrearía en primer término, de manera, diríamos, primaria? Un incremento, por ejemplo,
en el precio de los pasajes. Sí, el precio promedio de los tickets finalmente, digamos, va a tender a ir hacia el centro y posiblemente, no quiero ir digamos, a cómo lo va a manejar cada línea aérea en particular, pero lo más probable es que el precio promedio de los tickets tenga que subir, con lo cual muchos viajeros no van a poder acceder a este servicio. Ahora, este proyecto, esta norma, ¿va en contra de algunos acuerdos bilaterales o internacionales firmados por el Perú? Efectivamente, ese es otro de los temas que lamentablemente no han sido considerados. Y es que el Perú, cuando firma los acuerdos bilaterales con distintos países para el desarrollo de derechos de tráfico, de frecuencias, se compromete precisamente a darle libertad a las líneas aéreas a determinar sus precios y los atributos de las tarifas, ¿no? Partiendo de una situación base que es asegurar que el pasajero vaya en un horario determinado, en una fecha determinada, de un punto a otro de forma segura. Eso es lo más básico. Luego uno va generando distintas tarifas. Cada aerolínea maneja su modelo tarifario, pero muchas compiten en ese segmento. Entonces, esta normativa no está considerando esos acuerdos de los que el Perú es parte y evidentemente nos expone tanto a un nivel legal internacional como también genera una mala imagen para el Perú, desincentiva la inversión y finalmente lo que va a suceder es, va a atentar contra todo el desarrollo del mercado que ha generado que hoy día tengamos competencia, lo que beneficia al pasajero. Ahora, ¿qué invocación haría usted a los parlamentarios? Porque no se ha exonerado de segunda votación, tiene que discutirse nuevamente. ¿Qué sería lo mejor? ¿Que vuelva a comisión? Lo que nosotros pedimos efectivamente es que se discuta con mayor profundidad, que se den cuenta que a veces tenemos intenciones que pueden sonar bien, pero que en el fondo están ocasionándole un problema precisamente a esos usuarios que queremos proteger. Y ahí sí tengo que agradecer a bancadas como la de Fuerza Popular, quienes presentaron, por ejemplo, una moción de confianza, quienes han presentado también un pedido de reconsideración a Renovación y Avanza País, que han entendido que este proyecto de ley es perjudicial y que finalmente no solo va a atentar contra el modelo de negocio de las líneas aéreas, sino contra los peruanos que hoy día ya pueden viajar cuando el trabajo de nuestra industria es que más pasajeros accedan a este servicio. Ahora, permítame otro tema. Hemos escuchado el día de hoy al presidente del Consejo de Ministros referirse a la famosa tarifa unificada de uso de aeropuerto, la TUA, ¿cierto? El premier ha dicho que este gobierno hace suya la preocupación respecto a la TUA, que está afectando a los usuarios de los servicios aéreos internos. Y por ello se ha reanudado el proceso, ¿no?, para recalcular esta tarifa. Y el gobierno incidirá en establecer un importe justo y acorde con nuestra realidad. Y se va a propiciar de inmediato la reducción de los costos que son asumidos por los usuarios. ¿Qué opina respecto a esta propuesta del Ejecutivo planteada por el Premier? Bueno, yo diría que más allá de los matices políticos, lo importante es reconocer que nosotros queremos posicionar al aeropuerto de Lima como un verdadero hub de conexión regional, ¿no? Y aumentar los costos finalmente desincentiva a los viajeros de pasar por Lima para llegar a sus destinos finales. Pero en este caso en particular, además, reconociendo que no tenemos desarrollado el mercado interregional de forma directa y que muchos peruanos tienen que pasar por Lima para llegar a sus destinos en otras ciudades, encarecerles el viaje con una tarifa adicional finalmente puede hacer que no puedan en principio tomar este servicio esencial. Entonces, saludamos en todo caso esta preocupación del Ejecutivo. Estamos dispuestos, como lo hemos hecho desde un inicio, a colaborar para que logramos tener una industria aérea competitiva que permita la inclusión y en ese sentido es muy importante mantener los costos, no diría bajos, pero sí competitivos, reconociéndolas de alguna manera que aumentar el costo al pasajero es un desincentivo de poder viajar. ¿Cuáles serían o cómo serían esos costos competitivos? Bueno, en general hay que reconocer que los países compiten por atraer más mercado y hay que ofrecer a los pasajeros, entre las diferentes cosas, además del destino, precios que efectivamente muevan más a los pasajeros de pasar por el Perú o que realmente posibiliten esos viajes. En ese sentido,
yo creo que cabe no solo el análisis de esta tarifa, sino un análisis de todas las tarifas aeroportuarias y de navegación aérea para incentivar que más usuarios vengan al Perú, conozcan el Perú, viajen en el Perú, ¿no? Y podamos desarrollar un mercado más competitivo. ¿Las tarifas aeroportuarias cree usted que están por encima de un nivel adecuado para los usuarios? Mire, lo que pasa es que depende de las concesiones y el tipo de concesión. Hay que tener mucho cuidado de mezclar cosas. Pero lo cierto es que en el caso de Lima, el 46.5% de los ingresos brutos del concesionario va para el Estado. En un principio, cuando eso se dispuso, ese monto se iba a utilizar para el desarrollo de la infraestructura regional. Hasta el momento no se ha utilizado. Entonces, cabe discutir, ya que, a ver, en el 2027 se van a trasladar casi los 2.000 millones invertidos por la APE en el nuevo terminal a las tarifas aéreas. En ese momento sí podríamos quedarnos descompetitivos, porque las tarifas van a subir, Claro. Y hay que atacar ese problema. Una forma, por ejemplo, que lo hemos conversado ya con el MEFI, que creo que algo están haciendo eco en las participaciones, es precisamente ver cómo ese 46% se podría disminuir en beneficio de ofrecer menores tarifas para los usuarios. Ok. Bueno, señor Martín La Rosa, área manager de IATA, Perú y Bolivia, estamos muy agradecidos por su visita. Veremos qué pasa en el Congreso. Nos imaginamos que van a plantear ustedes o promover diálogo con los parlamentarios para hacerle conocer estas objeciones respecto a lo aprobado el día de ayer. Definitivamente, de hecho venimos ya 3 años detrás de discusiones, ¿no? Creemos que es importante que esta norma se reconsidere, que retrocedan y esperamos en todo caso que los parlamentarios tomen conciencia que al final están ocasionando un perjuicio a los usuarios para acceder a un servicio esencial. Muy bien. Muchas gracias, señor Martín La Rosa, muy amable. Gracias.